Y ahora el último excursus sobre el anticristo personal. Todos los santos padres vieron en el anticristo o fiera del mar una persona humana, como Juliano o Antíoco, el misterioso emperador plebeyo, no un demonio o un cuerpo moral. Es muy interesante todo lo que dice ahora, porque está en los años 60 y cómo está hablando del nuevo orden mundial, pero me está anticipando. Fue el Renacimiento cuando surgió la colectivización de la fiera. En vez de hacerlo una persona, el anticristo una colectiva, ¿no? El anticristo impersonal, que encontró en nuestros días su mayor sostenedor en la Cunza, aunque está ya indicado en el donatista Ticonius en el siglo IV, el cual ve en el anticristo el conjunto de las fuerzas del mal, encarnada, sin embargo, al fin de los tiempos en un rey perverso. Y es así, es colectivamente, pero después siempre personal, se encarna en una persona. Algunos exégetas católicos adoptaron esta idea del movimiento, ideología o cuerpo moral para descartar la exégesis rabiosa de Lutero de que el anticristo era el Papa. Por eso, como contraposición, dijimos, no es una persona, floja defensa, dice. Por lo demás, la exégesis protestante de la masa la adoptó después, sustituyendo simplemente el Papa por el papado, y aduciendo los dos lugares en que San Juan en sus epístolas habla del anticristo como de un espíritu. Es fácil de ver que las dos cosas, un movimiento y un hombre, de suyo no se excluyen necesariamente. Por lo demás, basta leer los textos del Apocalipsis y de San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses para ver que allí se designa evidentemente una persona individual. San Pablo dice: os rogamos, pues, hermanos, por el retorno de Cristo y por nuestra asunción en Él, no os mováis fácil en vuestro camino, no os aterroricéis, ni por espíritus proféticos, ni por discursos, ni por una epístola sedicente, que digan que es mía, ¿no?, mandada por nosotros, como si ya estuviera al caer el día del Señor. Nadie os engañe nulamente, pues si antes no viniere la apostasía y revelado fuere el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el adversador y sublevado contra todo lo llamado Dios oculto, hasta sentarse en el templo de Dios, haciéndose como si fuese Dios. Si primero tiene que venir eso, después la parusía. ¿No recordáis que entre vosotros estas cosas os anoticié a vosotros? Y ahora conocéis el catejón, obstáculo, algo, de que Él se ha revelado en su propio tiempo, pues ya actúa el misterio de iniquidad. Solamente ahora el catejos, el obstaculizante, aquí es una persona, el otro era una cosa, algo, que detenga hasta ser quitado de en medio. Y entonces revelará el hombre de sin ley, al cual el Señor Jesús matará con un soplo de su boca, palabra, y destruirá con el esplendor de su parusía. Dice, hay algo que ataja la manifestación y el triunfo, es decir, la gran apostasía del anticristo, cuyo espíritu, sin embargo, ya entonces está en obra, como lo nota también San Juan. Muchos se han hecho ahora anticristos, dice. Ese algo San Pablo lo pone en neutro y en masculino, participio presente, lo que ataja y el atajador. What withholdeth he who now withhold, dice la King Version inglesa. San Pablo había dicho a los cristianos de Tesalónica qué cosa era ese obstaculizante misterioso. A ellos sí, pero no a nosotros, exclama San Agustín. Sin embargo, él, como los demás antiguos padres, vieron el obstáculo en el Imperio Romano, que con su organización política, su genio jurídico, su disciplinado ejército y su férreo orden externo, impedía la explosión de la iniquidad siempre latente, y en el masculino participio presente al emperador. Tanto fue así que al periclitar y disgregarse el imperio de Roma bajo las invasiones bárbaras y al disminuir gradualmente la autoridad de los emperadores ante la asunción del poder absoluto por los reyes suelos comandantes del ejército, en grandes fragmentos del imperio creyeron los cristianos cercanos el anticristo. Cuando la segunda invasión y saqueo de la urbe de Roma por los vándalos
San Jerónimo desde Belén escribe a Aguerucha que probablemente están cercanos los tiempos novísimos y el anticristo. No se reveló el anticristo y entonces la exégesis patrística rectificó su punto de mira sin abandonarlo. El Imperio Romano es el obstáculo, pero no propiamente su emperador personal, sino su estructura formal, el orden romano, que se conserva y aún se completa en la inmensa creación político-cultural llamada la cristiandad europea. Newman admite que el imperio ha durado hasta sus días, en los 10 reinos que de él brotaron, e incluso un emperador de los romanos ha habido siempre hasta la Revolución Francesa, nominal al menos, y no solo nominal en los más grandes de ellos, Carlos Magno y Carlos V. Napoleón Bonaparte quitó su título y su poder al último rey del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II de Austria, creando en 1806 la Confederación del Rin, preludio a la inminente hegemonía de Prusia. Santo Tomás, en su comentario a la segunda carta de los Tesalonicenses, después de preguntarse, ¿el Imperio Romano cayó y no se reveló el anticristo?, responde tranquilamente, el imperio no ha desaparecido, y se remite al sermón de Pascua de San Gregorio el Magno. El orden más o menos imperfecto pero vigente de esta que llaman hoy la civilización occidental atajó hasta hoy la inundación de la iniquidad. Hoy vemos dos fuerzas universales poderosísimas, capitalismo y comunismo, en la tarea de destruirla, aunque el capitalismo diga que su intención es defenderla, pues tiene la insensata pretensión de conservar sus frutos destruyendo su raíz, o para hablar como el Evangelio, quiere primero la añadidura y después el reino de Dios, o sin el reino de Dios. Esta es la interpretación más sólida y respaldada del Catejón de San Pablo. Otras hay nuevas, algunas noveleras. El filósofo argentino Alberto Caturelli adelanta en sus libros Donoso Cortés y El hombre y la historia que el Catejón podría ser la caridad, aunque de hecho si existiese ferviente caridad no podría derramarse la iniquidad, como si existiese la fe no podría coexistir una gran apostasía. No pasa a nuestro juicio esa idea con el texto de San Pablo, entre otras razones porque no se ve el motivo del secreto de San Pablo al escribir lo que de palabras ya había dicho a los tésalos. Si ese dicho era la caridad, la cual está nombrada con todas sus letras poco antes. Sea como fuere, contiene el libro de Caturelli muy sólidas y asentadas doctrinas, aunque no se acepte esta. Otras interpretaciones no haremos sino mencionar es el arcángel San Miguel, es la raza judía, es la predicación del Evangelio aún no acabada. No pasan bien por el texto del apóstol. Así como el Catejón fue a la vez un cuerpo moral y un hombre que lo encabeza, así será el anticristo. Las razones que da Lacunza en pro del anticristo impersonal alcanzan a probar tan solo que también puede haber eso, o mejor dicho, que debe haberlo, pues es una ley de la historia que las cabezas o caudillos son engendrados por un movimiento, al cual a su vez ellos organizan o informan en causalidad recíproca, como Hitler y el prusianismo alemán, Mussolini, el nacionalismo italiano, Napoleón y la Revolución Francesa, y así sucesivamente. Es decir, hay uno que al final encarna todo ese espíritu, ¿no? Ese movimiento. Cuando Lacunza o Izaguirre dicen el anticristo es la masonería, por ejemplo, les bastaría añadir y su jefe, no que yo lo crea, para reconciliarse con los textos bíblicos, los cuales de otra manera quedan extrañamente distorsionados, porque hay alguien, claro. La cosa acierta en ver al movimiento del siglo XVIII llamado enciclopedismo, filosofismo o iluminismo como el movimiento más anticristiano que ha habido en la historia, el cual se atrevió a calificar a Cristo de el infame. Ese movimiento universal ha llegado empeorado a nuestros días. Ni el culto de Satán tiene la sutil malicia y total falsificación de la verdad que tiene esa herejía adulteradora de todo el cristianismo. Otros elementos del ejército anticrístico, como la masonería, la magia y el satanismo, no se niegan con esto. Es probable que el intento de Lacunza no sea excluir que esa maquinaria anticristiana tenga una cabeza, lo cual es obvio,
sino solamente excluir la imagen novelesca y extravagante del anticristo que se hicieron en los siglos medios. Lacunza no obtiene, con su prolija argumentación del fenómeno tercero, párrafo 15, la prueba de que el texto de San Pablo no se refiere a un hombre singular, aunque sí obtiene que no es ese singular que fantaseó la novelística devota de algunos teólogos del medioevo. No anduvo mal Ticonius en el siglo IV al ver en el anticristo toda la fuerza del mal encabezadas y como encarnadas en el rey perverso. En la ciudad del hombre de San Agustín, opuesta a la ciudad de Dios, queda finalmente su jefe y se organiza en él. Hoy día es un fin político lícito y muy vigente, por cierto. Atención a lo que dice ahora. En el año 62-63, la organización y unificación de las comarcas del mundo en un solo reino, ¿no? Pérdida de la soberanía nacional y el nuevo orden mundial, un solo reino, que por ende se parecerá al Imperio Romano. Esta empresa pertenece a Cristo y es en el fondo la secular aspiración de la humanidad, pero será anticipada malamente y abortada por el contra Cristo, el anticristo, ayudado del poder de Satán. En el boletín del Canadian Intelligence Service de enero de 1963, ahí estamos, podemos ver el poder que tienen actualmente en Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo los One Worlders, los de un solo mundo, Worlders, o partidarios de la unificación del mundo bajo un solo imperio. Ahí está, nuevo orden mundial, años 60. Propician la amalgama del capitalismo y el comunismo, el modelo China, que será justamente la hazaña del anticristo. Ya está eso, ya lo tenemos, ya está, estamos encima. Ahora termina Erio Kyrie Jesu, ven Señor Jesús. Yo termino con aquí mi excursus, este es mío. Creo, y esto porque nos hemos ido aproximando ya a ese tiempo, ya estamos pisando los talones, que el obstáculo es el papado, es un obstáculo espiritual. Y el obstaculizador, el catejos, es un papa, el último papa. Eso es lo que creo. Y creo no equivocarme, pero bueno, es una opinión más y no es así lanzada. Aquí nos detenemos.